Bienvenidos mis hermanos a este discipulado de posencuentro. Estamos iniciando nuestra cuarta sesión y última de esta etapa que estamos viviendo juntos de postencuentro. Espero que hayan sido edificantes las clases que hemos estado teniendo y pues vamos a animarlos a seguirse capacitando, a seguirse entregando y pues vamos a comenzar con las diapositivas del día de hoy. El tema que tenemos el día de hoy es de muerte a vida. Muy bien. ¿Por qué de muerte a vida? Todo ser humano nace muerto espiritualmente. El primer nacimiento, el físico, fue producido por la unión de los padres, quienes nos transmiten sus características corporales, pero todo lo que nace físicamente está muerto espiritualmente. Debemos nacer del espíritu para tener vida espiritual. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y yo quiero comentarte algo que pasó en Génesis, en el huerto de Edén. Si te has dado cuenta, a lo largo de las clases que hemos estado teniendo, me refiero constantemente al Génesis, porque en el Génesis está el principio, el origen de todo lo que Dios tiene para nosotros, del universo, de tu creación, de tu vida, de tu ministerio, de tu familia. En el Génesis vas a encontrar exquisiteces, joyas realmente. Por ejemplo, esta, de donde dice que el primer nacimiento es el físico que se produce por la unión biológica. ¿Por qué se da? Resulta que el diseño que tenía Dios para el ser humano, la verdad es que no era el corpóreo. El diseño que tenía Dios para el hombre era totalmente luz, un ser espiritual. Hemos escuchado en muchas ocasiones del pecado de Adán, de la caída del hombre, y a veces hasta con desprecio, ¿no? Que Adán pecó. Pero la verdad es que Adán no tenía la misma connotación que tú y yo tenemos el día de hoy. Adán estaba diseñado para la eternidad, así como tú y yo estamos diseñados para la eternidad, espiritualmente hablando. Pero además, Adán, al tener contacto directamente con Dios, tenía un brillo y tenía una presencia y tenía un conocimiento bárbaro. Cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, es lo que lo materializó en una forma corpórea, en un cuerpo eh, que tiende a las necesidades de lo físico. No sé si te has dado cuenta que normalmente nosotros, hombres y mujeres, nos desarrollamos sexualmente antes que desarrollarnos mentalmente. Tenemos la capacidad de tener hijos y de procrear hijos a los 10, 11, 12 años, que empiezan las mujercitas a tener ovulación y los hombres a tener emisiones seminales. Entonces, tenemos una juventud en el cuerpo ya rica en ser reproductiva, pero no tenemos una capacidad mental. Lo mismo pasó con Adán. Cuando Dios le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no solamente el árbol del conocimiento. Adán tenía mucho conocimiento. Adán había sido enviado a sojuzgar la tierra. Adán tenía la capacidad de nombrar a todos los animales de la tierra, conocía a cada criatura, así como Dios creó todo en la tierra, Adán lo conocía. Tú puedes leerlo, ahí en el Génesis lo dice, pero no tenía Adán la capacidad, la madurez espiritual para dominar un cuerpo físico. Por eso Dios no le había podido dar un cuerpo físico a la totalidad y al conocer, al comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, es ahí donde dice que se dio cuenta que estaba desnudo, es donde tomó conciencia de un cuerpo biológico, tomó conciencia de ese escándalo del cuerpo que te dice, tengo sed de la peligrosa,
tomó conciencia de ese cuerpo que dice, híjole, pues la carne es débil, ¿no? La mirada es libre. Y todo eso que pudiera estarte atacando el día de hoy, de eso tomó conciencia Adán. Y no estaba preparado espiritualmente. Por eso es que dice acá que lo que es de la carne, carne es, o sea, todo lo que te genera un deseo que no es espiritual, te conduce a muerte. Cuando tú tienes un deseo en tu espíritu de levantarte a orar por las mañanas, tienes un día muy diferente a cuando lo primero que tienes por conciencia en las mañanas es lo que sea, menos orar, menos estudiar la palabra, menos tener un contacto y una comunión con Dios. Llámese ir al baño, comer, apapacharte, lo que sea, te hace tener un día diferente a cuando te levantas a orar. Así es que esta conciencia es la que te va a permitir arrepentirte, que es cambiar de mentalidad, porque puede ser que tengas vida biológica y así llegaron muchos a ese encuentro, con una vida biológica, pero apenas sobreviviendo, no viviendo, ni siquiera disfrutando la vida. Nos convertimos a Jesús y es así como nacemos de nuevo. Dios nos hizo renacer por su palabra viva. Dentro de la Biblia dice que la fe entra por el oír y el oír palabra de Dios. Te decía yo, hablando del Génesis, que Adán fue enviado a sojuzgar la tierra, a labrarla, es decir, a hablarle a la tierra para que produjera, a darle instrucciones a la creación de Dios. Dios creó la tierra, creó las cosas, pero puso a Adán para que las administrara, puso al hombre en la tierra para que administrara esa creación y lo hace a través de la palabra. No era de que tuviera que agarrar el asadón y a rascar la tierra como hoy día conocemos que hacen los campesinos, no, era a través de la palabra, porque la palabra tienes el poder de dar vida y de quitar la vida. Eso Adán lo sabía. Entonces, Dios por su libre decisión nos dio vida nueva a través del mensaje de la verdad, que fuéramos lo mejor que Él ofrece a toda la creación. Dice ahí en el Génesis que en el día uno creó cosas, día 2 creó otras cosas, y va creando todo a lo largo de los días. Pero la máxima creación del hombre, perdón, de Dios es el hombre. La máxima creación que Dios hizo en esa maravilla en la que Él se gozaba es al ser humano. Y es ahí donde surge un pequeño problema con los ángeles que empezaron a envidiar las sensaciones corpóreas que nosotros tenemos, porque en la palabra dice que nosotros, mientras estamos en este mundo, somos ligeramente menos que ángeles, pero una vez que nuestra prueba en este mundo, que la prueba que Dios está poniendo para tu vida y para tu cuerpo en esta tierra, una vez que termine, ahora vas a ser más que los ángeles. Entonces es ahí donde esta capacidad corpórea de disfrutar y de estar en la tierra generó división con estos mentados ángeles caídos que en algún momento pues buscan derribarte y es con los que sabemos hoy día que no pueden quitarnos nuestro gozo ni nuestra libertad. En la primera de Pedro 1:23 dice que nacemos de la palabra de Dios. Dice, pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios. Muchas de las reflexiones que escuchamos en el encuentro, muchos de los mensajes, muchos de los testimonios, te hicieron reflexionar a través de abrir tu mente o abrir tu corazón. Y es ahí donde se cumple Juan 3:3 que dice, nacemos del Espíritu Santo cuando creemos en su palabra y confesamos nuestros pecados, confiando en su promesa de perdón y de vida eterna. Porque como te digo, nada de lo que hayas podido hacer espanta a Dios y por terrible que creas que sea tu situación, no hay nada nuevo debajo del sol, dice Salomón. No hay nada nuevo, no hay nada que tú puedas ofrecerle a Dios como imperdonable, como innombrable, todo lo conoce y todo lo perdona.
menos una cosa, hay que ser claro. En la Biblia dice que lo único que no perdona a Dios es las burlas al Espíritu Santo, que tú te mofes, que tú hagas una irreverencia total al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es que sea la tercera persona de Dios, es Dios mismo, son sus sentimientos, es la parte espiritual que podemos palpar de Dios. Es lo que Dios tiene como esencia y presencia en esta tierra el día de hoy para con nosotros. Y es eso lo único que no perdona a Dios, que nos burlemos de su espíritu, de sus sentimientos, de sus planes y proyectos que tiene para nosotros. Dice Juan 3:6, el que nace de padres humanos teniendo vida física, el que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. Y ahí es donde te das cuenta cómo antes de llegar a tu encuentro tenías una vida llena de placeres corpóreos, carnales, porque la verdad es que el demonio aprendió a envolver toda la maldad en el dulce del pecado, en el dulce del placer. Y es muy rico y es muy delicioso satisfacer los sentidos. Es muy rico y muy satisfactorio satisfacer eh, el desorden de pecado. Y es ahí donde entonces como cristianos nos encontramos con una disyuntiva. Nos acostumbramos a que el disfrute y el goce está mal entonces y no alcanzamos muchas veces a entender que Dios quiere una vida de plenitud y de gozo. En la Biblia tú puedes leer que se nos manda que a Dios le agrada la fiesta, le agrada que haya alegría en el ser humano. Le agrada a Dios eso. Dios no quiere que estés toda la vida torturado, presionado, ni en los 40 años en el desierto. Dios no quiere eso. El trayecto de esos 40 años en el desierto se debió haber hecho en 40 días. Y es por la necedad, por la terquedad. El pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto físicamente, pero no salió de la esclavitud espiritualmente. Y estando en el desierto, decían y se quejaban, ¿acaso vinimos a morirnos acá al desierto? ¿Que acaso no teníamos comida de balde allá en Egipto? Pensaban que era una comida de gratis, cuando ellos tenían que entregar toda su vida para obtener un miserable salario para apenas sobrevivir. Se les había olvidado todo el lamento que estaban dando y que Dios escuchó, porque en la palabra dice que lamentaron y esos lamentos llegaron a los oídos de Dios y es cuando Dios dijo, voy a rescatar a mi pueblo, voy a rescatar a mi gente. Pero resulta que ellos se salieron de Egipto, pero no podían sacar la mentalidad de esclavitud de sus mentes. Es ahí donde tú te das cuenta que si tú no sacas la mentalidad de eso que viviste antes de vivir la espiritualidad, si no sacas de tu mente eso que te aferraba a patrones de conducta que dañaban a tu familia, que dañaban tu organismo, que dañaban tu salud mental, porque se ha comprobado que las imágenes pornográficas dañan los hemisferios del cerebro y que se requiere de muchos años para que esas cortezas y esas conexiones cerebrales se restauren. Y para mí fue impactante de repente saber y conocer que por una imagen te ensuciaba la mente hasta por 10 años. 10 años para poder limpiar algo que viste en un minuto. Vale la pena entonces buscar mantener siempre la santidad en lo que ves, en lo que piensas, en lo que hablas. Dice que en el nuevo nacimiento se abren los ojos a lo que no podías ver, a este tipo de cosas de las que te estoy platicando, porque en el mundo se dice, ¿qué tanto es tantito, no? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Una no es ninguna, dos es la mitad de una, y tres apenas es una, y como una no es ninguna, volvemos a empezar. Y ese es el tipo de argumentos que empiezan a hacer un callo en nuestra mentalidad para abrir los ojos a la espiritualidad. Nosotros ya pudimos abrir los ojos, ya recibimos la libertad
Y nos debe de quedar claro que así como existe un Dios todo amoroso, también existe un demonio que es maldad pura y maldad total. En Juan 9:39 dice Jesús: he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean y para que los que ven se queden ciegos. ¿Qué quiere decir acá? Nosotros cuando estamos caminando en este planeta sin, sin una conexión con Dios, no una conexión espiritual, quiero que se diferencie, porque tú puedes estar meditando 20,000 mantras tibetanos y podrías estar ayunando como un fakir hindú y podrías estar haciendo miles de actividades para tratar de darle cumplimiento a una ley de un supuesto Dios que te lo está exigiendo, cuando Dios lo único que quiere es que creas en Él. Por eso dice, para que los ciegos vean, para que te des cuenta realmente que nada de lo que puedas hacer tú te va a dar salvación, porque nadie, ni uno solo pudo cumplir la ley más que Jesús. Jesús, en su calidad humana y de hombre, pudo cumplir la ley y la llevó a cumplimiento creyendo que a través de su sacrificio nos daba vida eterna y Dios aceptó ese sacrificio para darnos vida eterna. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, del 3 al 4, dice, si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. Y es ahí donde te das cuenta y debes de estar bien alerta. Cuando tú vas a la iglesia y de repente escuchas el sermón y te estás quedando dormido, aguas, porque a lo mejor puede ser que Satanás esté por un lado con los violincitos, arrullándote y apapachándote para que la semilla que te están aventando caiga en una tierra mala y no de fruto, o caiga en asfalto y lleguen los pájaros, las aves y se coman la semilla y te la roben. Tienes que estar muy alerta porque la gente que normalmente está en el camino de destrucción de su alma, no va a entender tu actitud, tu deseo de cambio, tus consejos, tus opiniones. Van a pensar que eres un aleluyo, que eres un religioso, que estás loco. Dice acá en el versículo 4, el Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente. Y el Dios de este mundo se refiere a Satanás, al engañador, al usurpador. ¿Qué quiere decir usurpador? Que se adueña de lo que no es propio. Tú no le perteneces a Satanás. Sin embargo, Satanás piensa que le perteneces y pelea por ti como si le perteneciera. Pero cuando a ti te queda claro, porque la decisión es tuya, cuando a ti te queda claro que eres hijo de Dios, nada puede mover esa decisión. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias. Y déjame decirte, ¿cómo es que no los deja ver? Les puse un ejemplo en ese momento, ¿se acuerdan? De Dios son todas las cosas. Dios es el Dios del oro y de la plata, de las finanzas, de la salud. Dice la palabra que en la cruz Él llevó nuestros dolores y llevó también nuestras enfermedades. Él ya pagó y el castigo de nuestros pecados fue sobre Él. Así es como lo declaran. Y resulta que tú piensas que para que dejes de sufrir y que para que Dios te perdone tienes que hacer ciertos ritos, ciertas cosas, prenderle la veladora, hacer una manda, golpearte y hacer una serie de cosas que no es cierto. Y el Dios de este mundo, Satanás, el engañador, dice que además de nublarte la mente, te esconde las bendiciones de Dios. Y entonces Dios ya te lo dio y dijo que sí te iba a dar unas finanzas sanas, pero tú no las puedes ver porque Satanás te las está ocultando. Y entonces cuando le empiezas a pedir a la muerte, le empiezas a pedir al santo, le empiezas a pedir a cualquier otra cosa, Satanás ve que ya está convenciéndote de no darle la adoración a Dios y es ahí donde entonces pues ya logró el éxito, porque entonces estás desviando la adoración de Dios
creyendo que el amuleto, te digo, que la muerte, que el santo niño de Atocha, que el San Judas o que lo que sea, te está dando el milagro y no, simplemente el diablo lo que hizo fue dejar de ocultar lo que siempre fue para ti y ahora sí tienes acceso porque lo puedes ver o lo puedes alcanzar, pero no es porque lo haya dado, sino porque eso que está cegando hace que tú veas hacia donde a él se le da la gana. Cuando tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti, puedes ver y puedes escuchar la voluntad de Dios y lo que Él tiene para ti, lo que realmente eres para Dios, lo que Él tiene preparado para ti. Imagínate, hay una historia por ahí de que estaba acostado un hombre y puso de almohada una piedra y le habló Dios y le dijo, levántate, porque la tierra en la que estás acostado va a ser tu heredad, va a ser tuya. Ahí donde él estaba acostado, donde tenía una incomodidad, porque al decir que necesitaba una almohada, no sé si conozcan personas que no pueden dormir bien si no tienen una almohada pachoncita o simplemente sin almohada. Y precisamente este varón, buscando tener al menos una almohada, se consiguió una piedra. Y créeme que una piedra, pues por muy almohada que sea, no es tan cómoda. Y en esa incomodidad, en ese lugar de opresión, Dios le dijo, ahí en ese lugar de opresión, ahí en ese lugar donde estás tú resistiendo la prueba, esa tierra ya te la di. Ahí está la respuesta, ahí está la victoria. Entonces, ¿quién más lo va a hacer? Si no es que Dios te abre los ojos para que puedas ver lo que no ves cuando estás en medio de la prueba, en medio del pleito con la familia. Es ahí, en esa aflicción, donde Dios te pide simplemente que soportes porque ya te dio la victoria ahí, pero no la puedes ver porque la quieres ver inmediata, la quieres ver de microondas y no es así. Es de proceso y el proceso es rápido porque hay otra cosa. Empiezas a diezmar y quieres que la economía se te restaure y con una semana o 3 diezmos que has dado, quieres que Dios te perdone toda una vida de robo. Estás ya congregándote y pues ya tenemos cuánto tiempo de haber vivido nuestro encuentro, de haber aceptado a Cristo en nuestra vida, de decidir caminar con Él. Y con este tiempo que tenemos de caminar con Él, ya queremos que se acabe toda la cosecha que sembramos a lo largo de todos estos años. Y no, Dios no nos va a librar de esa consecuencia, de esa cosecha, si nosotros no nos alineamos correctamente. Dios tiene la capacidad de librarte de todo eso, pero tienes que alinearte correctamente a su voluntad. La conversión es volverse, dando la espalda a los caminos de oscuridad y caminando por las sendas de la luz. Así es que, pues, no ronquen, hermanos, no se estén durmiendo mientras Dios les está hablando, porque realmente cuando nosotros estamos convirtiéndonos de la oscuridad a la luz, ese es otra semilla que hay oculta en el Génesis. Resulta que en el hebreo, cuando se refiere a Adán antes de tener ese cuerpo, la palabra que usa es luz. Y después la palabra que usa para Adán, cuando ya conoce del fruto del bien y del mal, la palabra que usa es pie. Y cuando decimos por ahí, lámpara es a mis pies la luz de tu palabra, está diciendo precisamente que la conexión que tenemos con el Espíritu Santo, la conexión que necesitaba Adán para poder luchar por esa vida eterna, viéndole en riesgo por haberse alimentado del fruto del bien y del mal, es a través de creer en la palabra de Dios. La conversión que nosotros tenemos de la potestad de Satanás hacia Dios es porque el hombre al pecar quedó bajo el dominio de Satanás, pero cuando recibe a Jesús pasa al reino de Dios bajo la autoridad de Jesucristo. Ciertamente cuando estábamos sin Dios, el diablo hacía lo que se le daba la gana con nosotros. Y he conocido a gente que dice que le iba muy bien antes de conocer a Dios,
y que nada más conoció a Dios y que le empezó a ir mal en sus finanzas, le empezó a ir mal en su trabajo, pero tienen que reconocer, yo he escuchado y de verdad que me consta, empresarios muy correctos que fueron todavía más prósperos. Y veo también otro tipo de empresarios que estaban acostumbrados de tener ganancias por tranzas, por robos, por cosas ilícitas, por desvíos chuecos, por no pagar impuestos, por desviar. Y esos son los que empiezan a decir, es que ahora me va mal y es que ahora ya no. Pues claro, porque estás alineándote, estás buscando recibir el dinero y la provisión en el orden de Dios. Entonces, cuando lo haces en el orden de Dios, tienes que vivir el proceso de entender que el dinero, en primera, no es tu Dios. Se requiere en este mundo y Dios lo entiende de esa manera, pero te lo enseña de otra, una manera espiritual. En el momento en el que le cobraban el impuesto a Jesús, Jesús mandó a uno de sus discípulos y le dijo, ve al río y avienta la red y saca un pez. Y ese pez va a tener una moneda y de esa moneda vas a pagar lo de lo que me corresponde y también lo tuyo. Ahí, ¿qué quiere decirte? Quiere decirte que a través de tu talento, a través de tus dones, ve y ejércelos, porque tus dones y tus talentos, ejércelos en esa honestidad, en esa limpieza. Lo mandó al agua porque lo mandó a hacerlo en la dirección del Espíritu Santo. Y cuando es eso, le da cumplimiento a la palabra, porque la palabra dice que Dios está trabajando por los que ama, inclusive cuando están durmiendo. Y aun cuando estamos durmiendo, estamos teniendo ganancias. Entonces es ahí cuando tú vas a ver cumplida la promesa de Dios, hablando del área financiera que tanto puede estarnos preocupando a nosotros como varones provisores. Pero por la fe, es por la fe en Jesús, por la fe en que Dios está dándole cumplimiento a todas esas promesas que fuiste a conocer. Creemos que nuestro pecado merecía castigo, pero Jesús murió por nuestros pecados recibiendo nuestro castigo. Al creer en Él, aceptamos que la deuda con Dios fue saldada con Jesús. Y mira que yo les platicaba que esta parte me costaba mucho trabajo entender, porque yo antes de conocer de Jesús, nada tenía que ver con Jesús, nada tenía que ver ni quería saber de Dios. Y entonces, ¿cómo es posible que un Dios al que no conozco y un Dios que no me importa podía haber sacrificado con sufrimiento a alguien que sí le importaba y que sí amaba, que era su hijo mismo, por mí, que era yo totalmente un pecador? Y me costó trabajo entender que Satanás, al ser maldad pura y que me odia solamente por deporte y porque es maldad pura, me costó trabajo entender que también el Dios, el único Dios que existe en todo el universo y en toda la creación, ese Dios me había diseñado, me había formado, me había proyectado en una vida y que había decidido salvarme de mi condición de pecado a través del sacrificio de su propio hijo para que yo volteara a ver la vida de su hijo en la muerte de Jesús y su resurrección, poder ver la vida yo también, una vida abundante para mí. Ahí fue donde pude yo entender entonces cómo es que Jesús puede redimir los pecados, porque nada de lo que hagas en este mundo, nada te puede dar salvación, porque la salvación es algo que Dios ya te regaló. La salvación está ahí para el que la quiera tomar. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, para todos aquellos que creyeron en Él y le recibieron. Ustedes ya creyeron en Jesús y le recibieron. Y eso entonces automáticamente les da potestad de ser llamados hijos de Dios, con todas las maravillas que eso implica. Entonces, cuando yo recibo esto, me doy cuenta que es un regalo para todo mundo, pero no todo mundo lo quiere agarrar porque no todo mundo acepta a Jesús y no todo mundo cree en Él. Entonces, el regalo ahí está, es cuestión de que lo tomes.
pero nada de lo que tú puedas hacer te va a dar esa salvación porque es algo que Dios ya te regaló. Y insisto en esto porque quiero que te quede claro otra cosa, el segundo punto. Si bien es cierto que nada de lo que hagas puede ganarte la salvación, mucho de lo que hagas puede ayudarte a perderla. Eso sí puedes hacer. Con tus acciones no puedes ganarla, pero con tus acciones sí puedes perderla. Así es que tienes que cuidar ese regalo que Dios ya te dio. Recibimos herencia entre los santificados con Jesús porque Dios también nos entregó lo que necesitamos y nos dice en su palabra que todavía no abrimos la boca y Él ya conoce nuestros pensamientos. Él ya conoce todo lo que le vamos a pedir. Y entonces, ¿qué es inútil orar? ¿O ya para qué oro? ¿O para qué platico con Dios si Él ya lo sabe? La necesidad de oración es nuestra, no de Dios. Hay gente que llega a decir, y perdón si piso por aquí algún callo, pero hay gente que dice, ay, es que yo me paré en la mañana porque Dios quería que orara. Y ya me imagino yo a Dios bien preocupado, ay, ándale, párate, porque quiero trabajar, ándale, mándame a trabajar para que yo pueda trabajar. Sí, ya, despiértate, ándale, jamás. La necesidad que tienes en las mañanas de pararte a orar, la pone tu hambre y tu amor hacia Dios. Y debes hacerlo porque es ahí donde tu espíritu está llenándose de ese alimento, de la conexión única con el Padre. Cuando tú hablas con Dios, cuando estamos orando, leyendo su palabra, nuestra alma por fin se está alimentando de lo correcto, se está fortaleciendo, se está llenando el espíritu, se está regocijando. Estamos haciendo acciones espirituales que realmente llenan el espíritu y esas acciones espirituales son aprender de su palabra y platicar con mi Padre para conocerlo. Eso es lo que realmente te inquieta para despertarte, no porque Dios te despierta tu propia alma y tu propio deseo de conectarte y debes de obedecerle. Esa emoción, ese primer amor, es lo que Dios ve con mucho agrado. Y le hablamos de primer amor porque así como cuando estabas enamorado y tratando de conquistar a una chica y te pones las mejores ropas y hasta te bañabas, así igual te limpias, tratas de limpiar tus pensamientos, tus acciones, tu hablar. Este primer amor no lo debes de soltar. El hecho de que venga una prueba no debe de hacerte flaquear, porque Dios nos constituyó herederos suyos. Por eso podemos pedir y esperar de Dios la provisión espiritual y material, porque dice su palabra, recuerda, busca primeramente el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. Pero nosotros buscamos las añadiduras. Me hago cristiano porque quiero que se salve mi matrimonio, después de haber adulterado como 5 o 6 veces, y ahora sí quiero que me lo salve Dios, ¿no? Y a la primera y rápido. Ya cuando la mujer está totalmente cansada, lacerada de sus emociones y de sus sentimientos. No es así. Debemos nosotros de esperar la provisión de Dios, buscando el reino de los cielos por amor, porque realmente ese es mi deseo, mi anhelo, honrar a Dios, darle alabanza a través de mis acciones, sacarle una sonrisa al Espíritu Santo. La bendición arónica, la bendición sacerdotal, te declara en esa bendición, yo deseo que Dios sonría sobre ti. Imagínate que Dios sonriera sobre ti. Es algo maravilloso y esa sonrisa se la vamos a generar a Dios, así como los pequeñitos que están haciendo sus gracias, un niño, un bebé que no sabe caminar y que está haciendo sus intentos por caminar y de repente torpemente va avanzando, eso te genera gusto, eso te genera placer. Cuando Dios ve nuestros intentos por alcanzarlo, por hacer lo correcto, en ayuno, en jornadas evangelísticas, que queremos apoyar, que tenemos hambre de estar en conexión y en contacto con Él, eso es lo que le genera una sonrisa a nuestro Dios. Cuando nacemos de nuevo, recibimos nosotros a Jesús, algo que no teníamos. Dios nos da, ahora sí, derecho, potestad, nos da poder de ser llamados hijos suyos, y entonces ese Espíritu Santo en nosotros empieza realmente a generar vida para nosotros y vida para los que amamos.
eso genera una responsabilidad, la responsabilidad de dar testimonio de Dios en nosotros, en nuestra vida. Y esa responsabilidad tiene que ser como en el matrimonio. Cuando te casas, haces un evento en donde reúnes a gente porque haces un compromiso con Dios, pero donde tienes a una multitud de testigos. Cuando nosotros estamos en este caminar de tener una nueva vida, también debes de llamar una multitud de testigos que estén presentes en un evento único para ti. Y te estoy hablando de tu bautismo. ¿Has creído a la palabra? Pues entonces va siendo hora de que te bautices, porque esa es una señal pública, es una manifestación ante todo mundo, ante la congregación, de que estás realmente comprometido con Dios y que deseas morir a lo que eras, a lo que eras, morir a lo que eras, a puras lo que eras, y morir a lo que eras antes para vivir, para regresar y levantarte, salir de esas aguas en una nueva persona. ¿Y qué crees? Esa nueva persona, como decía Polo Polo, ¿qué crees que David salió igual que el David, ¿no? Igual de borrachote en los chistes que decía, y no me salgan ahorita con golpes de pecho de que no lo saben, y si no lo saben, pues bueno, ya se los platiqué yo. Resulta que el tal David era muy borracho y le hace la promesa a la esposa de que va a cambiar, y ahora ya no es David, es David, y resulta que David se va a trabajar y regresa otra vez bien borracho, porque ¿qué crees que a David también le gusta el chupe? Pues yo no quiero que te pase eso a ti. Yo no quiero que de repente al salir de las aguas vas a darte cuenta que vas a tener las mismas pruebas que tenías antes, pero con la gran diferencia de que ahora tienes Espíritu Santo. Y eso te va a dar la facultad, el poder, te va a dar la autoridad de poder romper con ese deseo pecaminoso que era antes más fuerte que tú. Pero ahora este Espíritu Santo necesitas alimentarlo, alimentarlo con palabra de Dios. De verdad, conozco a mucha gente que me cuenta que tiene 5 años, ya no voy a decir 10, 15 o 20, que también los conozco, de 15, 20 años que no han leído una sola vez la Biblia. Y conozco también los del otro lado, gente que tiene, voy a ponerle 20 años de, 10 años barato, 10 años en el Evangelio y se ufana de haber leído la Biblia veintitantas veces. Y se van, como te digo, al otro lado como los fariseos creyendo que a través del mucho alimentarse, y ahí están con sus cabezotas, creyendo puros legalismos, y están señalando gente, y porque no se menciona a Cristo, entonces ya no es de Cristo el mensaje, y porque no promulgamos infierno, y porque no decimos claramente que si tú, pecador, te vas a ir al infierno, y bla, ya creen que con eso la gente va a cambiar cuando Dios es un Dios de amor. Yo lo he comprobado con mis hijos. Mis hijos obtengo de ellos una mayor respuesta de amor y de obediencia, de honra, a través del amor que les proyecto, que a través de las amenazas y los fracasos que les pudiera dar. Ciertamente hay que hablarles del bien y del mal. Ciertamente tú tienes que aprender que si no cuidas esta relación con Dios, sí puedes volver a tener la muerte espiritual que tenías antes y puedes volver a tener una perdición eterna. Sí es cierto que te lo debo de decir, pero ese no debe de ser tu motivación. Tu motivación debe de ser realmente lo que experimentaste, el amor, el perdón. En Corintios capítulo 13 nos habla de lo que es el amor y que el amor es Dios. Entonces el amor es sufrido, pero cuando te dice que es sufrido no quiere decir que vas a estar aguantando una mujer rencillosa o las mujeres, ¿no? Que no van a estar aguantando un hombre golpeador y enojón. A eso no se refiere. Se refiere a que si el amor es sufrido, que todo lo soporta, quiere decir que realmente cuando vienen tus ganas de volver a tomar, te vas a aguantar. Cuando vienen tus ganas de fumar, vas a rechazarlo. Cuando vienen tus ganas de masturbarte, vas a transformar tus pensamientos de lascivia a pensamientos de espíritu y de vida, para ser como Dios es, pensando en lo bueno, en lo agradable y lo perfecto. ¿Y qué pasa ahí? Activas la palabra y das vida. Das vida a tu nueva vida
y es una vida en el espíritu, y te das cuenta que empiezas a tener victorias en el espíritu. Dice por acá, debemos de dejar a un lado las obras de la carne y dejar que el espíritu brote su fruto en nosotros. Esos frutos te vas a dar cuenta que son paciencia, benignidad, y son cosas que realmente día a día, hasta para viajar en la combi te van a servir, porque en donde quiera te das cuenta que hay gente intolerante, gente que está peleando por absurdeces, y lo que la verdad Dios espera de nosotros es lo que es nacido de Él, y lo que es nacido de Él es bondad, es amor, es perdón. Dios venció a este mundo y te lo entregó en las manos. Así es que tu salvación es un regalo. La victoria que tienes, Dios ya la peleó y te la puso en tus manos. Tómala y cuídala, cuídala. Cuida ese regalo de vida eterna, porque como te digo, no lo olvides, nada de lo que pudiste haber hecho antes te trajo este regalo. Tú fuiste a ese encuentro porque Dios te planeó con un propósito, y no olvides la promesa de esa semilla que se depositó en tu vientre como varón aún, para dar vida a su tiempo, a un tiempo que ya Él destinó, a un tiempo que Él señaló, pero que tú debes de darle ese cumplimiento, porque así como una mujer, si no se cuida, puede abortar un hijo, fuma, se droga, se malalimenta, todo eso puede hacer perder la vida que lleva en sí. También todo lo que tú hagas, como te digo, puede contribuir para que pierdas la vida eterna. Y nosotros, mi querido hermano, estamos llamados a hacer bendición y a vivir realmente una vida de bendición, de prosperidad, de felicidad, y que la felicidad además no sea necesariamente tu meta, porque una relación con Dios te da cosas buenas, te da esa alegría, te da un amor genuino, te da tantas cosas, y muchas veces la gente está esforzándose solamente por tener la felicidad, y si no está feliz, está triste, y la verdad es que te quiero dar una cápsula gratis. El yin y el yang son un error total. Ahí dice que ni todo lo bueno es totalmente bueno, ni todo lo malo es totalmente malo, y está la dualidad y el complemento, y la verdad es que no. En la palabra de Dios, las cosas que son dos son un cortocircuito. Por eso se ve en tres. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob son tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo son tres. ¿Por qué tres? Porque somos una maquinaria divina. Necesitamos como un foco, polo positivo, polo negativo, y el foquito mismo, que es la carga, la resistencia para que encienda. Si tú pones polo positivo y polo negativo, va a ser un cortocircuito. La dualidad no va a funcionar. Tú y tu trabajo con el psicólogo, tú y tu esposa únicamente, tú y tus hijos nada más. La verdad es que las dualidades van a fracasar. Necesitamos del tercer ingrediente, que es Dios. Es el Espíritu Santo y su poder en nosotros. Esas tres características dentro de nosotros, eso es lo que realmente va a darte el éxito en todo lo que hagas. Así es que, mi amado, disfruta de esta vida, disfruta de tu vida en Cristo lleno de libertad, no con religiosidad. Y pues yo te invito a que te sigas acercando a Libertad para las Naciones. Es tu casa, es tu hogar. Doy gracias al apóstol Moisés y su esposa Jessica Coronado porque nos permitió siempre estar compartiendo contigo este discipulado de posencuentro, donde esperamos que haya sido de bendición para tu vida, de gran edificación. Y pues nada, estamos esperando que tú puedas visitarnos, estar en todo momento ahí, porque estamos nosotros para ti. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias por el tiempo que invertiste en este discipulado. Recuerda que estamos para servirte.